Cuando hacemos un diseño web, no solo vamos a procurar que el contenido no se encuentre pegado hacia los bordes, sino que muchas veces vamos a querer poder poner contenido uno al costado del otro. Por ejemplo, acá yo he colocado un contenido, al costado hay otro y al costado hay otro. Lo mismo que tenemos acá. Tenemos distintas columnas y en cada una de ellas estoy colocando un contenido diferente. Lo mismo podemos apreciar en cursos y así sucesivamente. Para poder hacer estos diseños, Bootstrap nos proporciona de una grid. ¿En qué consiste esto? Consiste en dividir todo el contenido disponible, que en este caso sería desde aquí hasta aquí, ya que todo lo hemos colocado dentro de un container, lo va a dividir todo el espacio disponible en 12 columnas. Y luego de especificar de que quiere que se divida en 12 columnas, nosotros podemos especificar que queremos que esta ocupe 3 de las 12 columnas y así con cada una de ellas. No solo podemos apreciar este contenido así, sino por ejemplo, si venimos acá, podemos encontrar lo mismo. Vamos a entrar al detalle de un curso. Miren, acá he pedido que esta imagen se muestre en la mitad, o sea, le he dicho que esta imagen ocupe 6 de las 12 columnas, lo mismo el contenido que tenemos acá. Lo mismo acá, en este caso yo he pedido que este div se muestre en 8 de las 12 columnas, mientras que el contenido de acá quiero que se muestre en 4 de las 12 columnas. Y tú ya podrías ir mezclándolos conforme el diseño que tengas, ¿no? Mientras más complejo sea, más columnas o ya tú verás cómo lo organizas. Quizás esto no lo entiendas muy bien, así que lo que vamos a hacer es llevarlo a código. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code y vamos a eliminar este H1 y esta etiqueta P. Y quiero hacer lo siguiente. Para hacer uso del sistema de grid de Bootstrap, lo que tenemos que hacer es generar una etiqueta div y a esta etiqueta div tenemos que especificarle que debe tener una clase, la clase llamada row. Dentro de la clase row debemos colocar tantos divs como columnas queremos que tenga nuestra grid. Como hemos especificado que la grid de Bootstrap nos proporciona 12 columnas, vamos a generar 12 divs. Y muy importante, para que Bootstrap distinga a un div como columna, tenemos que darle la clase llamada call. Y para identificar a cada uno de estos divs, vamos a hacer que dentro de cada div haya un número. Ese número que sea del 1 hasta el 12. Como puede ser un poco complicado estar haciéndolo manualmente, vamos a hacer uso de Emmet para agilizar este proceso. En primer lugar, vamos a especificar que queremos crear un div y que este div debe llevar una clase. Entonces vamos a abrir estas llaves y dentro vamos a escribir class y el nombre de la clase que queremos asignarle. Como queremos generar 12 divs, vamos a ponerlo por 12 y como quiero que haya un texto dentro de cada uno de estos divs, tenemos que abrir estas llaves y dentro vamos a colocar el símbolo del dólar. ¿Qué va a hacer esto? Que el primer div que cree le va a asignar el número 1, el segundo div, el número 2 y así hasta el 12. Y de ahí simplemente voy a darle enter. Y como vemos, Emmet me ha creado estos 12 divs, a cada uno le ha agregado la clase call y dentro de cada div está el número 1, 2, así hasta el 12. Si guardamos los cambios, nos vamos a nuestro navegador y actualizamos, encontramos lo siguiente. Pero si bien le ha puesto uno al costado del otro, no podemos apreciar qué ancho tiene cada una de estas columnas. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle una clase más. Yo quiero seleccionar todo esto de aquí hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es aplastar esa ruedita que tenemos en nuestro mouse una vez y sin soltarlo vamos arrastrando el mouse hacia abajo hasta seleccionar todo. Una vez que le hemos seleccionado todo, lo que quiero hacer es agregarle una clase más. La clase que le quiero agregar es la clase border. Esta clase vamos a profundizar más posteriormente, pero lo que hace es darle borde a nuestros divs. Si ahora actualizamos, encontramos las 12 columnas acá. Perfecto. Esto que acabo de hacer lo vamos a tomar como guía para que vean cómo se van a ir formando las otras columnas. Me interesa por acá abajo definir otro div con la misma clase, con la clase row. Ahora, dentro de este div vamos a colocar dos divs más. De igual manera le vamos a dar la clase call y la clase border y en este caso vamos a darle el valor de A y el valor de B. En este caso no estamos generando 12 columnas, sino simplemente dos columnas.
Y ahora, si actualizamos, vamos a ver lo siguiente, que la primera columna está ocupando 6 espacios y la segunda columna también está ocupando 6 espacios. Esto ocurre porque Bootstrap, cuando nosotros colocamos divs dentro de un div con clase row, divide la cantidad de columnas entre la cantidad de divs que hemos colocado acá. Como he colocado solo 2 divs, significa que el primer div va a ocupar 6 de las 12 columnas, mientras que el segundo div ocupa otras 6 de las 12. Si yo copiara esto y ahora le pongo C, como ahora hay 3 columnas, cada uno de estos divs va a ocupar 4 de las 12 columnas. Actualizamos y efectivamente, si le pongo uno más, ahora cada uno va a ocupar 3 de las 12 columnas. Y así puedes ir tú probando. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, no queremos que las columnas tengan los mismos anchos? Por ejemplo, como les mostré acá, que acá está ocupando 8 columnas y acá está ocupando 4 columnas. ¿Qué es lo que tendría que hacer si es que yo no quisiera que el ancho de las columnas sea el mismo? Lo que debería hacer es especificar o ser explícito en qué tamaño debe tener cada una de las columnas. Por ejemplo, yo podría especificar que este debe tener un tamaño 1, este debe tener un tamaño 2, este de acá debe tener un tamaño 3. En este caso, sumaría ¿cuánto? 3, 5 y 6. Y por lo tanto, este debería indicarle que debería ocupar un tamaño de 6 columnas. Si hago esto, lograría que cada una de las columnas tenga un ancho distinto y el ancho que va a tener va a depender del número que ha acompañado al costado. Si ahora venimos y actualizamos, vamos a ver efectivamente esto. La primera columna le hemos especificado que tenga una, la segunda 2, la tercera 3 y la cuarta 6 columnas de las 12 que hay en total. Ahora, pero ¿qué ocurre si por ejemplo hacemos lo siguiente? Que por acá le voy a especificar que esta columna quiero que ocupe 5 de las 12. Esta columna quiero que ocupe 7 de las 12. Esta quiero que ocupe 6 de las 12 y esta quiero que ocupe otras 6 de las 12. Si ahorita nosotros sumamos 5 más 7 es 12 y 6 más 6 es 12. En total sumarían 24 columnas. ¿Y qué es lo que creen que va a ocurrir? Vamos a actualizar y lo que ocurre es lo siguiente. Como el primer div hemos especificado que queremos que ocupe 5 de las 12 columnas, efectivamente acá vemos que la columna A ocupa 5 columnas. La columna B le hemos especificado que ocupe 7 de las 12 columnas. Y efectivamente, si contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está ocupando 7 columnas. Como entre esas dos columnas ya se completó las 12 que nos proporciona la grid de Bootstrap, las otras dos las ha colocado debajo y se sigue manteniendo el ancho que le hemos especificado. Queremos que el div C ocupe 6 de las 12 columnas, por lo tanto acá está ocupando también 6 columnas y lo mismo con el div D. También le hemos especificado que ocupe 6 de las 12. Y de esa manera, como menciono, nosotros podríamos hacer diseños muy complejos. La grid es sumamente útil a la hora de posicionar nuestro contenido. Así que espero que haya quedado claro esto y hasta acá nos quedamos en este capítulo. En este capítulo vamos a seguir hablando sobre el sistema de columnas de Bootstrap, para lo cual quiero hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code y vamos a modificar un poco este documento. Quiero eliminar esto que tenemos acá y en su reemplazo vamos a decir que de igual manera queremos generar 3 divs y que todo se complete con texto de relleno, para lo cual hacemos lo siguiente. Y acá me estoy olvidando de algo muy importante y es darle la clase call. Muy bien. Si ahora nos dirigimos a nuestro navegador, vamos a ver que aparece dividido en 3 grandes columnas. Vamos a identificarlo mejor, vamos a darle también la clase border. Venimos acá, actualizamos y vemos el siguiente resultado. Cuando lo vemos desde una pantalla muy grande, se ve muy bonito. Pero vamos a ver qué ocurre si es que nosotros vamos achicando la pantalla. Si vamos achicando la pantalla, podemos ver que el espacio que hay en cada una de estas columnas se ve un poco pegado. O
Para verlo mejor, podemos hacer lo siguiente. Vamos a agregar otro div, también le vamos a decir que lo complete con texto de relleno y le vamos a dar estas mismas clases que tenemos acá. Venimos, actualizamos, de igual manera se ve más o menos así, pero si lo vemos ya desde una pantalla muy pequeña, todo esto se ve demasiado pegado. Entonces, lo ideal sería poder controlar el tamaño que tiene cada uno de estos divs, pero dependiendo del ancho de la pantalla del cual se esté viendo. Para que puedan apreciarlo un poco mejor, quiero poner de ejemplo nuevamente a mi página web. Vamos a dirigirnos, por ejemplo, al detalle de un determinado curso. Como pueden ver, acá yo he generado una grid. He generado una grid en el que he especificado que ocupe 6 columnas esta imagen y 6 columnas este detalle del curso. Pero si lo achico, puedo apreciar que desde una pantalla muy pequeña, la imagen ocupa todo el ancho disponible, lo mismo que el texto que tenemos acá. Lo mismo ocurre con esta información. Este detalle del curso, que lo estoy mostrando al lado izquierdo, acá está ocupando 8 de 12 columnas. Estos cursos similares está ocupando 4 de las 8 columnas, pero si lo achicamos, vemos que el detalle del curso ocupa 12 columnas y lo mismo que los cursos similares, aunque acá los cursos similares lo he ocultado. Muy bien. Yo quiero lograr lo mismo que tenemos acá. Yo quiero que cuando lo veamos desde una pantalla muy pequeña, cada uno de estos divs ocupe todo el ancho posible. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir de cómo queremos que se vea estos divs, pero desde una pantalla muy pequeña. Como yo quiero que estos divs se vean con todo el ancho disponible desde una pantalla muy pequeña, vamos a ponerle col 12. Y encontramos lo siguiente. Encontramos que ocupa todo el ancho disponible que tenemos acá. Pero ahora, yo quiero que a partir de una pantalla un poco más grande ya no ocupe estos divs 12 columnas, sino ocupe, por ejemplo, solo 6 de las 12 columnas. Para esos casos nosotros tenemos que utilizar unos modificadores. ¿En qué consiste? En volver a definir la clase call seguido del ancho de la pantalla con el cual queremos que cambie la distribución de estas columnas. Si nosotros nos dirigimos un momento a Bootstrap, a la documentación, nos vamos acá donde dice Get Started y vamos a dirigirnos a Breakpoints. Acá en la documentación me indica que Bootstrap tiene varios saltos de línea. Por ejemplo, Bootstrap considera que las pantallas son small cuando tenemos una pantalla mayor de 576 píxeles. Bootstrap considera que es una pantalla mediana a partir de una pantalla de 768 píxeles para adelante. Bootstrap lo mismo considera que estamos desde una pantalla LG cuando estamos por encima de una pantalla con ancho de 992 píxeles para adelante y así sucesivamente. Entonces, teniendo en cuenta estos saltos que nos proporciona Bootstrap, yo podría indicarle que cuando esté viendo a partir de una pantalla mayor a 768 píxeles, es decir, estoy en una pantalla mediana, quiero que la distribución de columnas de cada uno de estos divs ya no sea de 12, sino que ocupe solo 6 de las 12 columnas. Entonces, lo que tengo que hacer es acá poner el tipo de pantalla según el cual yo quiero que haya este cambio. Como mencioné, yo quiero que haya ese cambio a partir de una pantalla mediana, es decir, pantallas mayores de 768 píxeles, seguido del número de columnas que queremos que tenga a partir de ese ancho. A partir de una pantalla mediana, yo quiero que la distribución sea de 6 columnas. Entonces ponemos acá lo siguiente. Col 12, col md6 y vamos a ver qué ocurre. Vamos a minimizar, actualizamos, vemos que está ocupando 12 columnas. Pero basta que agrandemos un poco esto y empecemos a verlo desde el tamaño de una pantalla de ancho mayor a 768 píxeles, vemos que la cantidad de columnas, o en este caso la cantidad de columnas que ocupa cada uno de estos divs, ahora es 6. ¿Por qué? Porque yo he especificado eso acá. Ahora, imaginemos que a partir de una pantalla muy grande, yo quiero que se divida nuevamente en 4 columnas.
Entonces lo que debería hacer es especificar que cada una de estas columnas debería ocupar 3 espacios. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a poner un call. En este caso quiero decirle que a partir de una pantalla LG, quiero que cada una de estas columnas ocupe 3 espacios. 3 más 3 más 3 más 3 da 12. Eso significa que todos estos divs se van a colocar en la misma fila. Si yo actualizo esto, encuentro justamente lo que tenemos acá. Entonces, hemos logrado modificar el ancho que va a tener cada columna dependiendo del ancho de la pantalla según el cual estamos viendo. Cuando lo estemos viendo desde una pantalla muy pequeña, va a ocupar 2 espacios. De una pantalla mediana, va a ocupar 2 espacios. Y desde una pantalla muy grande, va a ocupar 4 espacios. Algo muy importante a tener en cuenta es que siempre tenemos que especificar de menos a más. Debemos empezar diciendo cómo queremos que se vea desde la pantalla más pequeña y luego ir subiendo de acuerdo al ancho de la pantalla, a partir de una pantalla mediana, a partir de una pantalla LG. Como hemos visto anteriormente, nosotros podríamos definir solamente uno. Si definimos solamente uno, significa que ese ancho se va a mantener a lo largo de todo el tipo de pantallas, ya sea pequeña, mediana, grande, pero podríamos ir especificando los cambios de acuerdo al ancho mediano o de acuerdo al ancho LG. Así que espero que este concepto haya quedado súper claro. En este capítulo quiero enseñarles otra forma para crear esta misma grid que hemos generado nosotros. Nosotros, para generar esta grid que hemos hecho, hemos especificado el ancho que debe tener cada una de estas columnas. Por ejemplo, acá hemos especificado que para una pantalla LG quiero que este div ocupe 3 de las 12 columnas, para una pantalla mediana 6 de las 12 y para una pantalla pequeña 12 columnas. Perfecto. Ahora quiero enseñarles una forma diferente, en el cual no vamos a especificar el ancho que quiero que tenga cada columna, sino que simplemente vamos a especificar la cantidad de columnas que queremos tener. ¿De qué manera lo vamos a hacer? De la siguiente. Vamos a comentar esto un momento y quiero hacer lo siguiente. Vamos a poner una etiqueta div. A esta etiqueta div, de igual manera, le vamos a dar la clase row para que se genere la grid y dentro vamos a generar 4 divs con texto de relleno. Muy bien. Ahora, a este div le voy a dar la clase call para que se identifique como una columna. Pero nada más que la clase call. No le voy a especificar que quiero que ocupe 12 columnas, ni 6 columnas, ni 3 columnas. Entonces, ¿cómo es que voy a controlar la cantidad de columnas que va a tener este grid? Lo vamos a controlar desde este div padre. ¿De qué manera? Aparte de aplicarle la clase row, vamos a darle una clase extra. Una clase que se va a llamar row calls. Y a partir de acá vamos a especificar cuántas columnas queremos que tenga nuestra grid. Por ejemplo, si yo le pongo 1, vamos a venir un poquito nuevamente acá. Quiero agregarle la clase border para saber dónde termina uno y dónde comienza otro. Si yo le digo que quiero que tenga una columna, vamos a ver lo siguiente. Vamos a actualizar y vamos a ver cada uno de estos elementos en una única columna. Acá tenemos una columna, acá tenemos otra columna y sucesivamente. Yo podría especificar que acá quiero que se genere 2 columnas. Entonces lo que vamos a ver es que ahora hay 2 columnas. Uno se ha colocado hacia la izquierda, otro se ha colocado hacia la derecha. Podría especificar que quiero que se genere 3 columnas. Ahora lo vemos así. Y así la cantidad de columnas que queremos que tenga nuestra grid. Y ahora, si trabajamos con esto, ¿podemos hacerlo responsivo? Efectivamente, podemos hacerlo responsivo. Podríamos decirle que a partir de una pantalla muy pequeña quiero que ocupe una única columna. Puedo especificar que a partir de una pantalla mediana nuestra grid tenga 2 columnas. Y podría especificar que a partir de una pantalla LG nuestra grid tenga 4 columnas, tal y como teníamos acá, pero estamos utilizando mucho menos código, muchas menos clases. Si ahora actualizamos, vemos que a partir de una pantalla pequeña se ve en una columna, mediana 2, grande 4. Ahora, ¿cuándo convendría utilizar uno y cuándo convendría utilizar el otro? Esto lo podríamos utilizar, por ejemplo, cuando queremos que cada una de las columnas que tenemos acá tengan el mismo ancho.
Mientras que con esto podríamos jugar cuando, por ejemplo, queremos hacer lo siguiente. Donde quiero generar una grid, pero por ejemplo, este ancho es mucho más grande que el ancho que tenemos acá. Entonces, cuando queramos generar columnas con distintos anchos, nos convendría utilizar este, por ejemplo. Y cuando queremos generar columnas que todas las columnas van a tener el mismo ancho, podríamos utilizar este de acá. Y hasta acá nos quedamos en este capítulo.